Muy buenas noches con todos, con todas. Una alegría estar con ustedes nuevamente, una semana más para seguir estudiando Palabra de Dios. Hoy llegamos ya al final de nuestro estudio, un poquito largo, extenso, sobre el conflicto entre dos reinos. La luz representando al Señor Jesucristo, nuestro representante, y el reino de las tinieblas, Satanás con sus secuaces, queriéndonos siempre hacer la vida cuadritos. Así que hoy vamos a empezar, vamos a hacer una oración y dile así: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder reunirnos, juntarnos nuevamente para poder recibir tu bendita y santa palabra. Señor, gracias porque hasta aquí nos ayudaste, gracias porque sabemos que tu presencia, el respaldo de tu Espíritu Santo es el que está con nosotras, y es tu Espíritu Santo el que nos motiva a continuar, a avanzar, a seguir y a seguir tomando tu palabra, tu bendita palabra. Que seas tú allí guardando, librando de todo mal a un Señor, guardando la mente para que al recibir tu palabra nada ni nadie arrebate la semilla, tu palabra poderosa. Señor, oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. Mi gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Sí, Señor. Díselo una vez más, iglesia. Oh, cuánto amo tu ley. Mi gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Oh Señor, andaremos en tu palabra, atesoraremos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Danos la gracia de amarla como un tesoro maravilloso en el corazón, Señor. Oh, ¿cuántos dicen amén a esa oración? Amamos tu palabra, Señor. Lo decimos con todo el corazón, todo el corazón. Que se oiga, díselo. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta.
continuar. Hemos estado hablando de los conflictos y ya hoy sería el último, el último estudio del conflicto de la luz con las tinieblas. Y hoy hablaremos de la armadura de Dios. ¿Qué te parece? Hoy hablaremos de algo fundamental que todo hijo de Dios, que todo creyente tiene que conocer, tiene que experimentar, tiene que vivir y tiene que estar vestido con la armadura de Dios. Amén. Hola Liliana, buenas noches con todas. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Bienvenidas. ¿Me escuchan bien todas? Perfecto. Bárbaro, perfecto, hermanas queridas. Bueno, el Señor nos ha bendecido con un micrófono que espero que salga todo y que salga mi voz. Y bueno, hermanas, el Señor es bueno y el Señor es el que nos ayuda. Recordemos que tenemos un representante poderoso, el victorioso, el que ya ganó, porque desarmó todo lo que el enemigo había preparado en contra de esta humanidad. El Señor vino a salvar lo que se había perdido y Él hoy está salvando almas, vidas que se encuentran con Él y que el Señor hace una transformación y permite que esas vidas, esas almas puedan conocerle y cuando llegue un día juntarnos con Él, ¿sí? Así que podemos ver que el Señor como nuestro representante, el Señor Jesucristo, y también tenemos un adversario, lo hemos venido estudiando todas estas semanas, el diablo Satanás, ¿no? El representante de las tinieblas. Y como te decía hace un momento, hoy vamos a hablar, hoy que ya es el último estudio sobre el conflicto, hoy quiero hablarte sobre la armadura de Dios. La armadura. Y quiero que sepas que primeramente la batalla es del Señor, ¿sí? La batalla es del Señor. Y también la armadura. La armadura que el Señor nos ha dejado también es del Señor. O sea, quiero que tengas claro que nada es nuestro, ¿sí? Todo le pertenece al Señor. Y vamos a ir tocando este tema sobre esta armadura. Algo que nos va a ayudar a nosotras. Cómo manejarnos, cómo caminar en este mundo, hoy más que nunca, que tenemos luchas, que tenemos adversidades, que hoy el enemigo está buscando que devorarnos. Y para que tengas en cuenta que no solamente que tenemos al Señor de nuestro lado y Él ya como victorioso, no solamente que nos ha dejado una poderosa armadura, ¿sí? Y tengamos en cuenta que nuestra lucha, queridas, también es por el Señor, como lo dice el libro de Efesios en el capítulo 3, versículo 14. Si leemos un texto allí, dice, por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El apóstol Pablo nos dice claramente que por la causa de Cristo dobla sus rodillas, ¿sí? Por la causa de Cristo. Y esa es nuestra causa, queridas. Luchamos porque tenemos un Salvador que nos ha dado la victoria, pero que a la vez todavía estamos en este planeta Tierra y tenemos que seguir haciéndole el frente a ese enemigo que quiere robarnos todo lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Entonces tenemos de nuestro lado, ¿sí?, una armadura diseñada para cada hijo de Dios, ¿sí? Una armadura diseñada para nosotros los creyentes. Y también tenemos algo a favor. Tenemos los seres espirituales, ¿sí? Tenemos un ejército que no lo vemos, ojo, porque ni tú ni yo lo vemos. Pero es un ejército que lucha a favor nuestro. Ellos son del Señor.
y luchan a favor nuestro. Son seres espirituales poderosos y que están a favor nuestro, ¿sí? Quiere decir que tenemos todo a favor, ¿sí? Si vamos a Hebreos, capítulo 1, 14, fíjate, la palabra dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tenemos a nuestro favor seres espirituales, ¿sí? Que luchan, como dice la palabra, a favor de los que serán herederos de la salvación. Tú y yo, todos aquellos que hemos decidido aceptar a Cristo en nuestras vidas y hemos decidido caminar con Él, más allá de nuestras luchas, de nuestras situaciones, aún de nuestras tentaciones. El hecho de decidir en caminar con Cristo nos da ese favor, esa gracia, que no estamos solas en esta batalla, no estamos solas en esta lucha, ¿sí? Y no olvidemos que tenemos un perdedor y tenemos un ganador. Y ese ganador se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, la batalla que enfrentamos tú y yo es real. Teniendo a favor todo esto, hay un problema. Hay un problema. Y el problema es que tenemos un enemigo que se toma de todo para que tú y yo desconfiemos de Dios y no continuemos en obediencia a Él, ¿sí? Entonces quiero que comprendas, querida, y que esto no es una leyenda, ni un cuento, ni una historia, porque ¿sabes qué? A veces los creyentes piensan que el enemigo simplemente son palabras. Hay creyentes que creen que ese espíritu demoníaco no está en el ambiente, en la atmósfera. Hermanas, tenemos un adversario y lo hemos venido viendo todo este tiempo, y todos los nombres que tiene y el poder que tiene, un poder limitado. Él le ofreció al Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Los poderes de este reino. Él le dijo: si me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra. Quiere decir que los reinos de la tierra, o sea, este sistema en el cual vivimos, están en las manos del enemigo. Ahora, por ello no quiere decir que Dios no es el soberano. Dios es el soberano de todas las cosas, pero le ha dado un permiso al enemigo. Un permiso para que por un momento controle este planeta Tierra. Puede ser que sea un juicio. Ya lo vamos a ir entendiendo. Pero el hecho es de que la batalla que tiene todo hijo de Dios es una batalla real. Es una batalla ardua. ¿Por qué es ardua? Porque, hermanas, tenemos que todos los días decirle no a sus tentaciones. Mira, si las tentaciones te ganan y tú caes, es un problema tuyo, un problema interno que tú tienes. Y ese problema puede ser duda, puede ser pecado, puede ser temores, miedos, puede ser una resides en lo mismo siempre. Falta de disciplina, como lo hemos visto anteriormente. Pero la lucha que tiene todo cristiano es una lucha ardua, una lucha que incluso a veces debilita, una lucha que a veces te desafía cosas, ¿sí? E incluso en muchas ocasiones es intimidante porque te intimida, el enemigo intimida. Pero ¿sabes qué? La tenemos que pelear, porque o somos vencedoras nosotras, que ya tenemos la victoria, pero que tenemos que todavía, mientras que estemos en esta tierra, tenemos que seguir luchando. Y si ya sabemos que la victoria es nuestra, podemos tomarnos del Señor y seguir luchando en esa victoria, o dejamos que ese enemigo nos derrote, nos haga trizas, seamos su blanco todo el tiempo, y pueden pasar los años
y puedes seguir siendo el blanco de ese enemigo. Miren, el creyente verdadero, ese creyente verdadero que ha creído en Cristo y que se esfuerza para obedecerle, ¿sí? Ese cristiano verdadero, genuino, va a vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Y es por ello que tiene que sentirse seguro. Tiene que sentirse seguro en medio de esa guerra espiritual. ¿Sí? Por ello que hoy que vamos a leer el capítulo 6 de Efesios, allí vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos advierte en cuanto a esta batalla, en cuanto a esta guerra. E incluso no solamente que nos advierte, sino que nos da instrucciones cómo ganarla. Quiere decir que el Señor no nos ha dejado, como se suele decir, ¿no?, al aire, a la intemperie. No, el Señor nos ha diseñado una vestidura espiritual, hermana, una vestidura espiritual, algo que se llama armadura de Dios. Y si tú no la conoces y si tú no te la pones diariamente, no esperes tener victoria, no esperes ganar la batalla en tu vida espiritual. Pueden pasar los años y seguirás en la misma condición. ¿Por qué? Porque no estás vestida con la armadura de Dios. Y discúlpame si quizás levante la voz y te lo aclare, porque me entristece ver muchos cristianos y cristianas que realmente no conocen las Escrituras, no la leen, no la estudian, no se toman ese tiempo de conocer las verdades y todos los beneficios que tienen a favor de ellos a través de Cristo. Por ello que el enemigo sigue trabajando allí. Por ello de que la palabra de Dios no ingresa en la mente, no la entienden, y al no entenderla no la ponen por obra. Y siguen viviendo en sus caminos, creyendo que son creyentes y no lo son. ¿Por qué? Porque no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. No viven de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos advierte allí en el capítulo 6 sobre este enemigo, sobre estas huestes de maldad. Que este tiempo, hermana, hermano, que escuchas este mensaje, sea el Espíritu Santo ayudándote a comprender estas verdades. Que si realmente hoy todavía no has entregado tu vida al Señor, que este sea el momento, que este sea la oportunidad. Esta vestidura espiritual, esta armadura de Dios no la puede usar un inconverso, no la puede usar un incrédulo, no la puede usar un impío, no la puede usar aquel que no se ha puesto a cuentas con Dios, aquel que todavía no conoce a Cristo. Esta armadura de Dios está diseñada para un hijo y para una hija de Dios, aunque tengan un día de creyentes. El hecho de que hayan rendido sus corazones a Cristo es más que suficiente para que también se vistan de esta armadura de Dios. Pero esto no lo puede usar un incrédulo. Miren, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que ha suministrado a sus santos, a sus hijos, esta armadura. Una armadura que es suficiente, escucha bien, es suficiente para combatir y para frustrar las acechanzas del adversario. Por ello, estas verdades nos preparan para lo que tenemos que hacer cada día. ¿Sí? Estas verdades nos preparan y nos ayudan a conocer lo que el Señor nos manda hacer. Dios nos equipa, Dios equipa a sus hijos para resistir al enemigo y para triunfar en medio de sus ataques. No es la idea de Dios que tú seas el blanco, no es la idea de Dios que tú vivas derrotada, no es la idea de Dios que tú vivas una vida espiritual siempre con dudas, con temores, con miedos.
Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que tú crezcas y madures. Y en ese crecimiento y en esa madurez le seas fiel a Él. Esa es la idea de Dios. Y de esa manera vas a hacerle frente al enemigo. Fíjate, vamos a entrar entonces a Efesios capítulo 6, versículo 10. Fíjate que el apóstol Pablo va a mencionar 3 veces la palabra firmes. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate. Y si vamos a Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. ¿Y qué nos dice segunda de capítulo 2? Fíjate lo que Pablo dice. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Fortalécete en qué? En la gracia. En la gracia que hay en quién. ¿En quién hay esa gracia? En Cristo Jesús. Y de allí va a venir nuestra fuerza. Miren, el poder de Satanás sobre los cristianos, ¿sí? Como decía hace un momento, ya ha sido quebrantado. Y esa guerra espiritual ya ha sido ganada por medio de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el que conquistó, el que ganó la guerra. Y este triunfo es para siempre. El poder del Señor sobre el pecado, el poder del Señor sobre la muerte, como lo dice Hebreos. Vamos rapidito, Hebreos 2:14, nos dice la palabra: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? ¿Quién derrotó al diablo? El Señor Jesucristo. Pero, ahí viene el pero, como te decía hace un momento, hoy, a pesar que tenemos la victoria en el Señor Jesucristo, todavía estamos sobre esta tierra. Y todavía Satanás nos está tentando hasta que llegue el día que el Señor lo va a enjuiciar y lo mandará al lago de fuego. Y que de ese lugar nunca más va a salir. Aún todavía el Señor no ha vuelto. Todavía no ha venido a buscar su iglesia. Todavía el Señor está dando tiempo a que se arrepientan, a que muchos sean los que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Por ello que todavía no viene. Pero hermanas, en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Y allí es donde se va a desatar lo que es la tribulación. Lo que es la tribulación, que será durante 7 años, donde el anticristo reinará. Y donde Dios también aplicará sus juicios. El juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. Hermanas, será un tiempo terrible. Terrible. El Señor Jesucristo dijo que no se va a comparar ese tiempo a lo que le aconteció a Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos, la Biblia dice que ¿qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Dice que vino fuego del cielo y todo ese lugar se incendió. Y los habitantes que estaban en ese lugar fueron destruidos. Acá estamos hablando del mundo entero que yace bajo el maligno, tendrá su juicio. Por ello la importancia de seguir conociendo la palabra de Dios y seguir compartiendo la palabra, hermanas, a los que no le conocen al Señor. Miren, a veces yo soy temperamental.
tengo mi temperamento. Y te digo con toda sinceridad, lucho para no enojarme de tantas cosas, para no explotar porque no es lo correcto, porque el Señor nos manda a ser mansos, pero no tontos. Tontos no nos manda a ser el Señor. El Señor nos dice que seamos sabios, astutos, ¿sí? Pero a veces yo veo el desamor por el Señor y por su palabra y digo, me quiebro muchas veces, de poder ver a las personas que teniendo la palabra de Dios no la buscan, no tienen interés de escucharla, no tienen interés de conocerla. Hace poco escuchaba sobre lo que está sucediendo en Pakistán con nuestros hermanos en la fe. Y cómo por un texto bíblico, hermanas, un texto bíblico que mandó una mujer a otra por un WhatsApp, ¿saben qué le hicieron? Le quemaron el rostro. Le quemaron el rostro. Se ve el rostro de esta hermana desfigurado. La maldad del hombre, el enemigo que trabaja. Pero esa hermana tendrá una linda recompensa cuando esté con el Señor, porque el Señor no se olvida de sus hijos y de sus hijas que le sirven y le siguen fielmente. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanas, y volviendo a la palabra, dice que nos esforcemos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjate, no dice que te vistas solamente con una parte de la armadura. Dice con toda la armadura de Dios. Hermanas, ¿me escuchan bien? Perfecto, Liliana. Bárbaro. Gracias, mi amor. Dice toda la armadura de Dios. No es que solamente tienes que usar una pieza o una prenda, sino dice toda la armadura de Dios. Y sigue diciendo Pablo, para que podáis, ¿qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiere decir de que si tú no tienes la vestidura, esa armadura de Dios, las acechanzas del diablo que van a venir constantemente a través de sus tentaciones te van a hacer caer. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan, ¿qué? Estar firmes. Miren, si nosotros no usamos la armadura de Dios, muy difícilmente estemos firmes. Vamos a tambalear, nuestra fe va a tambalear. Vamos a comenzar a dudar, vamos a comenzar a tener desconfianza, ¿y será que esto? ¿Y será que Dios está en esto? ¿Y por qué me pasa esto? Si total estoy buscando a Dios. Y allí vienen las acechanzas de este enemigo para hacerte caer. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuatro ejércitos malignos en contra de los cristianos. No del mundo, porque el mundo lo tiene. El mundo lo adora, pero sí en contra de los creyentes. Miren, si el Espíritu Santo te está hablando a través de esto, hermana, despierta esta verdad. Pablo dice, ¿no? Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, dice, ¿no?
tenemos 4 ejércitos, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, dice. Tenemos potestades, gobernadores de las tinieblas. Y Pablo dice algo muy importante, porque la lucha no es contra carne ni sangre. Quiere decir de que nuestra guerra no es contra las personas. No es contra las personas. Carne y sangre. Estamos hablando del cuerpo físico y de lo que hay dentro. Carne y sangre. Entonces, cuando Pablo dice acá, vestíos de toda la armadura de Dios, esto nos está dando una idea de permanencia, o sea, permanecer con esta vestidura. ¿Sí? Ese es nuestro deber. Permanecer con la vestidura constantemente. Prácticamente toda nuestra vida que estemos transitando en este mundo. El apóstol Pablo utiliza justamente una imagen de la armadura común de un soldado romano. ¿Sí? Cómo se vestían los soldados romanos en aquellos tiempos. Esto es como una analogía cuando Pablo comienza a diseñar esta armadura de Dios y la asemeja a la vestidura del cristiano, ¿no? Tomando la vestidura de un soldado romano. A esto se le llama una analogía, o sea, algo que se relaciona, dos cosas que se relacionan, que tienen semejanza, pero que a la vez son distintas. La vestidura del soldado con la vestidura, la armadura de Dios. Esta vestidura de Dios, ceñir vuestros lomos, ¿sí? Esto nos está hablando de un sistema espiritual de defensa, una defensa espiritual del cristiano. ¿Cómo se va a defender? El apóstol Pablo dice, estad pues firmes. Ese creyente tiene una posición donde se nos enseña, se nos manda a estar firmes porque hay una posición que tenemos como hijos de Dios en este mundo. Y cuanto más si estamos bajo ataque del enemigo. Y dice acechanzas del diablo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de acechanzas estamos hablando de maquinaciones. El enemigo, ¿qué usa? Usa su astucia, por supuesto. Usa sus trampas en toda área. Sus trampas para que tú caigas y estés allí sometida a sus engaños, a sus mentiras, ¿sí? Para que te lleve a pecar, para que hagas prácticas incorrectas. Hoy el mundo, ¿cómo se mueve? Con prácticas terribles. El enemigo trabaja en la mente, trabaja en aquellos que son vulnerables, influencia todo ello. Él tiene tretas, él tiene métodos, es metódico. Sus métodos no son artificiales, son naturales para llevar cautivos a los inconversos. Por ello que no te sorprendas, ¿no? Todo lo que escuchas y todo lo que ves en las noticias es como se mueve el mundo. La inmoralidad a flor de piel, la falsedad en cuanto a las doctrinas, la religión, la religiosidad, las personas que quieren seguir viviendo una religión por no tomar el compromiso de conocer una verdad. Miren, Satanás, su trabajo es propagar su maldad a lo largo y a lo ancho de este planeta Tierra. Por eso que se le conoce como el príncipe de las tinieblas, ¿sí? Él está llevando a cabo su trabajo diariamente. Sus huestes de maldad
sus demonios trabajando. Y trabaja contra los cristianos, contra la familia de los cristianos. Este enemigo que tiene acechanzas, que tiene maquinaciones, este que se le conoce diablo, diabolos en el original griego, es ese querubín grande que habló Ezequiel, que quería sentarse en el trono de Dios. Es el príncipe de los demonios, como lo habla Lucas capítulo 11. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto decía Pablo, pero hoy ¿cuántos cristianos ignoran sus maquinaciones? Y a veces culpamos a las personas y posiblemente sea el enemigo trabajando atrás, engañando, el Dios de este siglo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el enemigo es el que se opone en todo sentido a la obra de Dios. Bueno, el enemigo trabaja, no se cruza de brazos, hermanas. No se cruza de brazos. Entonces, él está estorbando y tiende la trampa ¿a quiénes? A los creyentes, a los justos, a los que han creído en el Señor. Por ello, la importancia de estar siempre sometidos al Señor. Sometidos al Señor. Dice que nuestra lucha no es contra quién, contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y aquí viene, ¿no? Pablo, versículo 13. Por tanto, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Nuevamente usando la palabra firme el apóstol Pablo. Una lucha, un combate mano a mano como lo hacían los guerreros en aquellos tiempos. Ese enemigo que usa sus trucos, sus engaños todo el tiempo para hacernos caer, sus tentaciones. Pero cuando un hijo de Dios conoce la verdad y vive en la verdad, muy difícil que caiga. La importancia de sobreponernos a esas tentaciones con la verdad, con la justicia de Dios, para poder caminar en obediencia, y de esa manera el enemigo no ataca. ¿Sí? Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo habla de la armadura, como te decía, y las tres primeras piezas, hermana, que habla del cinto, la coraza, el calzado, ¿sí? Es lo que tiene que estar puesto todo el tiempo en el campo de batalla, en el momento que enfrentemos todo lo que tenemos que enfrentar. Y los últimos tres, que son el escudo, el yelmo y la espada, eso se tiene que mantener constantemente preparado para su uso. O sea, estar alerta y constantemente preparándonos, ¿sí?, para nuestro pronto enfrentamiento en la tentación que pueda venir. Cuando acá la palabra dice en el día malo, ¿no? Porque dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Este día malo es desde que el pecado entró en el hombre. O sea, el pecado entró en el mundo a través de Adán y todo lo que continuó. ¿Sí? El día malo, la caída del hombre, hasta que Jesús regrese, hasta cuando el Señor Jesucristo establezca su reino milenial, y ahí se acaba todo. ¿Sí? Ese reino del Señor Jesucristo que es para sus seguidores, para ti y para mí. Entonces Pablo nos está ministrando de que tenemos que permanecer firmes contra ese enemigo, sin cederle terreno, sin darle ni siquiera una pizca de lugar,
ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 4, 17. Dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy tú ya sabes que tienes una armadura de Dios, pero si no te lo pones, bueno, dice que el que sabe, ¿sí?, hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos que tenemos que estudiar la palabra, leerla, conocerla, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, todo lo que nos compete como hijos de Dios, sabiendo que lo tenemos que hacer y no lo hacemos, bueno, dice la Biblia que eso es pecado. Entonces tenemos que despertar a estas verdades, ¿sí? Primera de Pedro 5, 8 y 9. Estad siempre atentos, dice Pedro, y listos para lo que venga. Te lo estoy leyendo en lenguaje actual. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento, dice. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo también como ustedes. Lo dice el apóstol Pedro, como ese león rugiente. Por eso dice: estén atentos, estén despiertos. Y fíjate, ya entrando al versículo 14, nuevamente Pablo, tercera vez: estad pues firmes. 3 veces: firmes, firmes, firmes. O sea, la posición que debe de tener un hijo de Dios es estar firmes. Bueno, Pablo dice: firme, ceñido, allí, o sea, preparado, alerta. Y cuanto más, vuelvo a repetir, con esta armadura que es la mejor defensa para confrontar los esfuerzos del maligno. Fíjate, Pablo sigue diciendo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. Y aquí estamos hablando de unas túnicas, pensando ya en la vestimenta de este soldado romano. Unas túnicas que no se pegaban al cuerpo, eran anchos, largos, por decirlo así. Si esa vestidura no era sujetada con algo, era un obstáculo, un peligro para ese soldado, porque en el momento del combate, mano a mano, como lo hacían en la antigüedad, pues era un peligro, podía perder la vida. Entonces, ¿qué era necesario? Dice Pablo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahí viene, con el cinto de la verdad, dicen en otros textos, ¿no? Con la verdad, con un cinto. Ese soldado, para que ese vestido esté sujetado, para que esa túnica no quede desparramada, era necesario el cinto, la correa, hermanas, ¿sí? Porque ese cinto, esa correa, sostenía toda esa vestidura del soldado. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ese cinto de la verdad, que es la que sostiene toda la armadura de Dios, la verdad que debemos de conocer, la verdad que debemos de vivir, la verdad que debemos de hablar, la verdad que debemos de proclamar, la verdad que debemos de buscar, la verdad que debemos de amar. Si no tenemos este cinto, nuestra armadura está incompleta y podemos peligrar con sus ataques del enemigo. Sigue diciendo Pablo: y vestidos con la coraza de justicia. Y ahí estamos hablando aquello que cubría el cuerpo, que cubría todo su pectoral. Era por lo general una superficie gruesa de cuero resistente. Su función era proteger todo el torso del soldado y proteger su corazón y sus órganos vitales. Cuando Pablo dice acá la coraza de justicia, está hablando de una justicia de la santidad, que es una característica tan
importante para un creyente, y que es la santidad de Dios. Vivir una vida en santidad no es difícil, es simplemente tomar una decisión. Vivir en santidad es aquella que nos trae protección principal contra el enemigo y sus acechanzas. A medida que los creyentes viven con fidelidad, en obediencia y en comunión con el Señor Jesucristo, la justicia del Hijo, o sea de Cristo, produce en los cristianos la justicia práctica y diaria que se convierte en su coraza espiritual. Escuchen bien, y esto es muy importante. La falta de santidad los deja vulnerables al gran enemigo del alma de cada cristiano. Vivir una vida de santidad es vivir unidas a Cristo, buscando la presencia del Señor, obedeciendo su palabra. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios, lamentablemente estoy siendo vulnerable a las acechanzas del enemigo. Y sigue diciendo en el siguiente versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo durante el combate. El Evangelio de la gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está de su lado. Amén. El Evangelio de Cristo, ese es el apresto del Evangelio de la paz. Hoy tú y yo estamos en paz con Dios. Antes no. Antes de conocer a Cristo, de aceptarlo en nuestras vidas, estamos en enemistad con Dios. Cuando aceptamos a Cristo, nos hicimos, ¿sí?, amigos, ¿sí? Esa es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme. El poder tener el Evangelio en nuestras vidas, no solamente que nos trae esa comunión con el Señor, no solamente que, sigue diciendo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, esta palabra griega se refiere por lo general al escudo grande. Era un escudo que medía 80 centímetros de ancho por 1,40 de largo, que protegía el cuerpo entero del soldado. Aquí ya estamos hablando de ese escudo de la fe. La fe a la que Pablo se refiere no es el cuerpo de la doctrina de Cristo. O sea, la fe no es el hecho de que yo tenga comunión con los hermanos en la fe. No. Es la fe que yo debo de permanecer y mantener y purificar cada día. La obediencia te abre puertas de bendición. Estos dardos de fuego del maligno son tentaciones que se asemejan a flechas encendidas que lanza el enemigo y que se apagan al entrar en contacto con el escudo grueso que está impregnado de aceite. Si tenemos el escudo de la fe y el Espíritu Santo en nosotras, todos los dardos del maligno que vengan caerán a este escudo y rebotarán para enfrentar esos dardos del maligno. Dice el yelmo de la salvación, versículo 16, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Wow! El yelmo de la salvación. ¿Qué estamos hablando aquí? Esto era el casco que tapaba la cabeza, protegía la cabeza del soldado allí en el campo de batalla. Era el objetivo del enemigo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Dice, lo que sucede es que Satanás busca destruir la seguridad de salvación de un creyente con sus armas de duda y de desánimo. Esto es claro en la referencia de Pablo, la esperanza de salvación como yelmo. Así los sentimientos de un cristiano sufran daños graves
A causa de las dudas inspiradas por Satanás, su salvación misma está protegida por la eternidad de Dios y no tienen por qué temer su pérdida. El enemigo quiere maldecir y atributar al creyente con dudas, pero el cristiano puede ser fuerte en las promesas de salvación de nuestro Dios. Cuidar nuestra mente, conocer las promesas de Dios para hacerle frente al enemigo, para no creer a sus mentiras, a sus engaños. Cuidar nuestra mente. Y dice por último, la espada del Espíritu. ¿Cómo era la espada del soldado romano? Dice que era una espada, una arma ofensiva, y Pablo hace referencia a la espada por la palabra de Dios. Y cómo el Señor Jesucristo venció al enemigo con la palabra, diciéndole, escrito está, escrito está. Y así venció las tentaciones. Y dice que el enemigo huyó. ¿Cuánto necesitamos conocer la palabra de Dios? Miren, una arma pequeña era de 15 a 40 centímetros de largo. Se empleaba en la defensiva frente a los ataques de un enemigo. Ahora, nosotros necesitamos constantemente la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque la espada es precisa y es eficaz, ¿sí? Y es la verdad de las Escrituras. Y tenemos muchos textos bíblicos en cuanto a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, hermanas, para cerrar esta armadura, esta vestimenta, ¿sí?, que viene acompañada con algo sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque el apóstol la mencionó 3 veces. Y es la oración. Fíjense lo que dice en el versículo 18. Orando en todo tiempo. ¿Orando cómo? En todo tiempo. Estás cocinando, puedes estar orando. Estás trabajando, puedes estar orando. Puedes dirigirte a tomar tu colectivo, puedes estar orando. Puedes estar a lo mejor limpiando tu casa y puedes estar encomendando tu familia al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanas, orando en todo tiempo, en todo lugar. Hay un texto que dice, orando sin cesar, en todo lugar, en todo tiempo. Miren, el apóstol Pablo dice, la armadura, ceñidos vuestros lomos, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el casco, el yelmo, cuidando tu mente. Y como dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. ¿Te sometiste al Señor hoy? ¿Te sometiste ayer? De eso se trata. La voluntad de Dios es que todos conozcan de Él. Pero para eso, nosotras tenemos que seguir brillando como luz. Si nuestra luz está opaca, muy difícil que vengan al conocimiento de Dios. Hermana, reflexionemos. Y allí donde estás, quizás tengas que ponerte a cuentas con el Señor y le puedas decir, Padre, perdóname, Señor, si todo este tiempo he pensado de que ser cristiano es simplemente un pasito que doy sin esfuerzo, sin compromiso, y me he comportado, Señor, de una manera incorrecta. Perdóname, Señor. Podemos ver tu inmenso amor, Señor. Ese amor por nosotras. Ese amor al dejarnos, Señor, esto tan glorioso que es tu armadura. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor.
que podemos ver tu favor, tu gracia. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tenerla en cuenta. Que no sea simplemente, Señor, un compromiso en palabras, que sean hechos. Pero mientras que caminemos en este mundo, Señor, estaremos vestidas con tu armadura, la que tú dejaste para tus hijos amados. Señor, gracias. Muchas gracias una vez más. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Oh Señor, andaremos en tu palabra, atesoraremos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Danos la gracia de amarla como un tesoro maravilloso en el corazón, Señor. Oh, ¿cuántos dicen amén a esa oración? Amamos tu palabra, Señor. Lo decimos con todo el corazón.